Los gimnasios y el fisicoculturismo han evolucionado mucho en estos tiempos, pero muchos ignoran cómo comenzó todo en Huancayo. Bienvenida, Helen. Hola Juancito, ¿qué tal? ¿Cómo están chicos? Yo nuevamente por aquí. Y ahora tenemos un invitado de lujo, Ricardo Chávez. Hola chicos, ¿cómo están? Gracias Juancito por la invitación. Bueno, yo soy nutricionista, fisicoculturista, preparador y me considero que estoy entre los más antiguos también, pues porque empecé acá en Huancayo hace más de 20 años más o menos entrenando. Y vigente, Ricardo. Y todavía sigo sigue entrenando. vigente. Hay muchos y justo vamos a hablar hoy de los gimnasios, chicos. ¿Cómo han comenzado? Helencita, tu primer gimnasio que recuerdes. Juancito, yo en esos entonces tenía 12 años y mi primer gimnasio fue el que está al frente de Historia Plaza, que está en La Real, que se llama, que en esos entonces se llamaba Stephanie. Sí, pero bueno, mi memoria ya falla un poquito, pero es por ahí. O ustedes díganme, ¿se llamaba así? Ustedes son más antiguos. Yo no lo conocía, estoy sincero, no lo El conocía. Revolution 360, que ahora se llama, Actualmente. antes era Stephanie, ¿Y tenía sauna? ha hecho su tarea, ha hecho su Ahí tarea. está. Y mira, ese no lo conocía yo. No lo conocías. No. Era un gimnasio en una casita antigua ya, ¿no? Y la verdad que sí, varios han pasado por ese gimnasio. Y tú, Ricardo, cuéntame, ¿en qué gimnasio iniciaste o cómo así ingresas por primera vez a un gimnasio? Bueno, yo empecé en el gimnasio Luis Gym de mi amigo Luchito Lazo hace más de 20 años cuando estaba en cuarto de secundaria en el colegio. Y bueno, empecé, digamos, tanto por la curiosidad de que me gustaba mucho admirar a Arnold Schwarzenegger, a Sylvester Stallone, que eran mis héroes, pues, ¿no? De esas Los más épocas. chapados del momento. Exacto, los más mamados de esas épocas, los que estaban de moda. Recuerdo que un día que estaba por la Cachina, vi una película que me llamó la atención, hay un DVD, o MP3 creo que era en esas épocas, Ya. que era la famosa película Pumping Iron de Arnold Schwarzenegger. En VHS lo habrás visto, ¿ah? Esos tiempos, el VHS, porque todavía no ingresaba mucho el tema de los DVD, ¿o Recuerdo, ya? no, sí había, Ya había. MP3, Ah, MP3 había, ya. sí existía, esos cachineados. Pues. Ah, Entonces, en esa peli yo vi y empecé a inspirarme más en hacer este deporte, empezar a entrenar. Y por lo tanto, mi primer gimnasio fue el famoso Luis Gym, ¿no? Que ya no existe, pero era un gimnasio que sonaba en sus épocas. era uno de los gimnasios más sonaditos porque organizaban sus campeonatos. Exacto, y tenía fisiculturistas, porque Luchito Lazo era fisiculturista. Luchito ha participado muchas veces, era el referente en Huancayo, uno de los pocos referentes, ¿no? Que eran, Exacto. ¿cómo eran los extremos? Los que recién estaban iniciando y los que ya llevaban un tiempo y eran inspiración también aquí en Huancayo. Exacto, eran nuestros referentes. Nuestros referentes. Bien fierrero entonces, ¿no? Porque yo recuerdo que pasaba por ahí, porque todo era mamparas. El grifo y mamparas, se notaba el gimnasio, ¿verdad? No. Un segundo piso era. Ahí, Helencita, mira, vamos a partir un poquito más atrás, ya vamos a retroceder. Ojo, el Luis Gym tenía su gimnasio, su grifo. Ajá. Su grifo. Pero la entrada era un portón azul. Que decía Luis Gym y tú ingresabas y al fondo recién estaba el gimnasio. Y tenía su dibujo de su perro bulldog malote, ¿sí o no? Un perrito ahí. Mira, de ahí recién tuman las paredes y queda más abierto, donde se miraban las mamparas, Claro. construyen el segundo piso. Mira, Pero todo comenzó del primer piso. Yo conocí después cuando remodeló. Claro, entonces yo me acuerdo del Estaban de segundo más piso años. también. Claro. Esos son más años, mira. Más años. Sí, pues. Y ojo, a mí me comentó un amigo, Miguel Pacheco, que también tiene un gimnasio fierrero, muy fierrero ahí por el Country Club. El gimnasio en ese entonces de campeones. Claro. Gimnasio de campeones. También lo conozco. De ahí lo modernizaron y le pusieron Champions Gym. Pero ese gimnasio, como dice Juancito, era muy fierrero, porque acá no había antes tanto peso. Yo quiero que expliquen por qué muy fierrero, porque mi generación, disculpe, broma, chicos, sino que los jóvenes de hoy no saben a qué le llaman fierrero, pues porque ellos ahora ven un gimnasio cualquiera y dicen, fierrero. Claro. Aquí para ustedes, ¿qué es fierrero? Mira, justo en la película que Ricardo lo ha inspirado, el Pumping Iron, se mira fierrero donde se ve sangre, sudor y lágrimas, como se decía. Y olor. Oh, y había una película de entrenamiento también de Dorian Yates que se llamaba así. Claro. Sangre, sudor y lágrimas, si no me equivoco. Ahora,
en cuanto a lo que viene a ser el tema de Fierrero, para mí, es un gimnasio que quizás no cuenta con una infraestructura muy sofisticada o moderna, pero donde la gente entrena a morir y saca atletas o saca culturistas de verdad. A eso vamos. Y en esos entonces no había la comodidad como ahora las mancuernas de caucho. Entonces todos eran fierros, fierros, máquinas de fierros, ¿no? Por eso viene el tema de un gimnasio fierrero. Chicos callosos, Exacto. gimnasios donde tú mirabas los discos, que ahora ya son de una aleación diferente, pero esos tiempos eran acero, acero y pesaban más. Exacto. Y había en ese gimnasio que estabas diciendo de Pacheco, ¿no? Ujú. Había peso de verdad. Peso real. serio, peso serio, que yo en esas épocas obviamente no podía moverlo, pero ya conocía que era donde estaba la gente fuerte. El gimnasio de campeones fue el primer gimnasio, por decir, aquí en Huancayo, que tuvo las mancuernas de 50 kilos. Que el señor Miguel Pacheco las crea porque él fabrica máquinas para él. Todas las máquinas las fabricaba para él. Y entonces, mira, esas Imagínate. mancuernas de 50 kilos eran un par que estaban ahí empolvadas porque solamente él las Él las utilizaba. alzaba. Ajá. Ya algunos que podían hacer serrucho, que querían hacer pullover, sí llegaban a cargar esos pesos, pero nadie a un precio. No, y eran pesos irreales para lo que en esas épocas había todavía de fisicoculturismo en cuanto a los atletas Y no había y tanta suplementación. claro, tanto Yo creo que no existía el suplementación. preentreno. No, el preentreno no. ingresa mucho después. Ya vamos a tocar los suplementos que habían, ¿no? Sí, ese es otro tema muy importante, pero vamos a contarles, o yo les voy a contar, chicos, que también por referencia Miguel Pacheco me comenta que el primer gimnasio en Huancayo fue el gimnasio Multigym. El gimnasio Multigym, ¿y sabes cómo comienza? ¿Cómo? Pues, Comienza con máquinas de madera. Uy, mira, no sabía eso, porque yo conocí también ese gimnasio, el que está en Huancavelica, ¿no? El de Huancavelica en el edificio 1550. Ahí está, yo lo conocí cuando tenía máquinas fierreras, pero no de madera. Entonces, me estás hablando de algo que era mucho más antiguo. Ojo, yo también no vi eso, pero sí por la referencia de Miguel Pacheco, que es uno de los pioneros, como te digo, y el mismo dueño en ese entonces de Multi le dijo, hijo, si tú quieres tener tu gimnasio, aprende a soldar. Y verdad, eso fue el siguiente paso, que las personas ya comenzaran a fabricar sus propias máquinas. Y ojo, van a recordar, si ahora todavía visitan el gimnasio Multigym, vas a ver unos bloques, parece de cemento, que tiene ya. su prensa. Ya. Ajá, las máquinas tienen cadena de moto o de bicicleta, todas sus poleas son con cadenas. Y eso está para ponerlo en un museo, ¿ah? De verdad. Y ojo, hay un dato adicional también del gimnasio Multigym. Fue el único gimnasio que llegó a tener la certificación de la federación a nivel máquinas. ¿En serio? Eso no sabía. No, yo tampoco lo sabía. En esos años, la federación tenía un compromiso mayor con los gimnasios y como eran escasos, llegó a visitar Huancayo y llegó a certificar esas máquinas. Oye, mira. Mira, no sabía. Claro, ¿no? Era el mejor referente porque, ojo, antes no se contaban con máquinas como vemos ahora, ya más sofisticadas. O importadas, ¿no? Exacto, Claro. importadas. Con una mejor ergonomía, más comodidad. Y ustedes, chicos, ¿qué prefieren a nivel gimnasio? ¿Es un gimnasio fierrero o ya un gimnasio más moderno, Helencita? Por cuestión de pesos a veces, más fierrero. Depende. Hay un matiz ahí, porque yo con la experiencia te podría decir que también se necesita confort, porque cuando uno entrena en una máquina que quizás no tiene un buen ángulo, se lesiona. O si está lesionado, se lesiona más. Tengo una buena biomecánica. Exacto. Entonces, yo diría que el gimnasio tiene que tener también máquinas que estén en óptimas condiciones de funcionamiento, más allá de que sean modernas o bonitas, que sí funcionen bien, eso sí. Claro, eso es básico. Pero que tengan peso. Claro, obviamente, también si vas a entrenar y necesitas cargas que son realmente considerables y no tienen pues la infraestructura, pues no te va a ayudar, necesitamos peso también, ¿no? Gimnasios de ese entonces, chicos, ¿cuáles eran los top que has conocido, Helencita, o todavía ya hemos ido muy atrás? Sí, demasiado atrás. Yo conocí el Simonet. Simonet, un gimnasio Estaba por que sonaba bien, sí. ¿no? A nivel comercial, pero... Yo creo también que no tenía mucho peso, pero tenía quizás el tema de confort.
Exacto. Las clases grupales. Ahí está. Excelente. Resaltaba por clases Exacto, grupales. exacto. Eso era magnífico, de verdad. Y tú, Richie, ¿qué gimnasio Bueno. recuerdas top? O sea, sí, ¿no? Que Yo después de entrenar en el Luis Jean, entrené en el gimnasio Planet, que San estaba Carlos. por el Colegio Claretiano, Ujú. ¿no? Era un gimnasio que lo adaptaron en una casa y que, bueno, todavía no tenía pues las barras olímpicas, no tenía los tubos delgaditos, los armables, los que tienes que estar enroscando ahí, ¿no? Ujú. Pero ya era un poco más sofisticado, tenía pues su cafetería, tenía sus clases grupales, Más servicios. más servicios, exacto. Ese fue otro de los que yo conocí acá como referente. Pero yo después me voy a estudiar, me voy a vivir a Lima y también ahí sigo desarrollándome como fisiculturista, ¿no? Empezando también, ¿no? Y ahí también pasé por varios gimnasios ferreros, ¿no? Pero obviamente ese es ya otro contexto porque es la ciudad de Lima. Cuando regreso a Huancayo, ya vuelvo a entrenar en el gimnasio Leos, que también, San Carlos. exacto, es un gimnasio antiguo, ¿no? De Leito, que también es un gran amigo, donde me desarrollé unos cuantos años también trabajando, competí por ese gimnasio, y era un gimnasio que estaba hecho en una casita acondicionada, pero que tenía su pesito, ¿ah? Tenía sus mancuernitas hasta 30 Tenía. kilos, Sí. sus disquitos, entonces sí te dejaba, digamos, hacer una rutina Te fuerte. desarrollabas. Exacto, se podía, se podía. En esos tiempos no teníamos tanta variedad, Helencita. Eran barras y mancuernas, Exacto. la mayoría. ¿Y cuántas máquinas tenía un gimnasio, ¿De ese antiguo, ¿no? entonces? De esos entonces. Ah, buena pregunta. Claro. Porque hoy en día Mira, no. yo conocía, un ejemplo, el gimnasio de campeones, máximo llegaba a 12 máquinas. 12 máquinas. Y ojo, el señor fabricaba. De ahí, el multi-gym sí tenía alrededor de 15 máquinas. Las máquinas de ese entonces Jamás. siguen hasta ahora. Eso sí. ¿Y tú, Ricardo, en el plan? No recuerdo exactamente cuántas, pero no eran muchas porque los espacios de la área de musculación eran pequeños. Entonces no permitía tampoco tener mucho La equipamiento. infraestructura era acoplada en casas, entonces no podías tener mucha variedad. Exacto, mira, el Planet era una casa, el Leos era una casa, entonces los espacios, los techos también son pequeños. Exacto. No te da lugar para meter una máquina grande. Entonces yo le pongo un promedio de 10 máquinas más o menos. Algo también que ha cambiado, chicos, en ese entonces, era qué resaltaba en un gimnasio. ¿Se acuerdan los póster? Ah, Los calatos. claro. Las chicas. No, pero esos póster de referentes donde tenías a Ronnie Coleman Claro. haciendo su curl de bíceps, Ali Labrada, Sergio Arnold, Oliva, Arnold ya Shao era- Ray, Shao Ray Claro. también. Y hay Uf. mujeres, pósters de mujeres. Sí, igual. estaban las chicas clásicas. Ay, ¿cómo se llamaban estas? Era, pero mira, era culturismo. guacho. Las chicas que estaban en el gimnasio eran culturistas. Pero habían Sí. en los 90, las referentes que competían, tenían unos cuerpazos. No me acuerdo los nombres, Duros sí. y secos. Sí, pero había nivel. Había dos, bien marcados. ¿Tú ¿no? recuerdas nombres? No recuerdo los nombres, pero sí tengo ahí grabado el póster, porque tú ingresabas a un gimnasio y era lo que Lo resaltaba. primero que mirabas. Y todavía están, mira, yo me acuerdo que en el gimnasio, ahorita que sigue vigente el Nandos, que está en Próceres, ¿Ya? tiene ahí sus postercitos todavía. Todavía mantiene, ¿no? De Van Damme también. Sí. No, que ese es clásico, tu póster de Jean-Claude Van Damme, ¿eh? Sí, Van Damme. Ingresaba actores, algunos que El estaban. ruso. Ah, verdad. Sí. Sí, Y sí, ahí sí. también algo bien característico en el tema de los gimnasios era ¿cómo se llama? Las entradas de los gimnasios que no daban luces a que era, ¿no? Ahora como con mayor publicidad, Ah, ya. parecía una casa, Claro. es que había muy pocos. Juancito, yo recuerdo que una vez me quería matricular en un gimnasio que estaba en Breña y Huancavelica, no sé su nombre, que era en un segundo piso. El Tú Bison. venías, entrabas, olía a macho, olía a hombre, era sudor. Yo no miré ninguna chica, pero olía tan fuerte que me di media vuelta y me fue espantada. Ya no tuve la oportunidad ni de ver las máquinas, pero sí, el olor a macho era increíble. Ese gimnasio era el Bison, de Wilton. ¿Te acuerdas de Claro, Wilton? claro. El También segundo está piso. de la gente fierrera de antaño. Pues, Sí, competidores. Sonaba fuerte. Yo me asusté por la brutalidad, cómo entrenaba. Pero ya más adelante ya entendí, pues, ¿no? Pues había entrenado. Y algo importante, chicos, para que sepan que el Old School no solamente estuvo en Lima, también estuvo acá. En Huancayo, Exacto. claro. Y eso es lo que nosotros desconocemos. Bueno, mi generación. Sí, Tú, sí, Juanel.
No, mira, Ahora, los jóvenes de hoy en día desconocen ya que no. hubo ya que atrás, bueno, años atrás habían buenos fisiculturistas acá en Huancayo. Ahí Buenos también un gimnasios. tema de recuerdo, Richie, es que todos los fisicoculturistas de ese momento nos reuníamos en un campeonato. Sí, Como sí, no sí. había redes sociales, todo el trabajo, porque sí era un trabajo, una dedicación al 100% para plasmarlo en la tarima. Exacto. Era más sorpresa porque no sabías cómo llegaba el El atleta otro. que se estaba Ujú. preparando, pues solamente en ese día lo veías. O por ahí Exacto. te chismeaban. Y Richie, en este caso, tú que llevas más tiempo en el tema del gimnasio, ¿qué teams recuerdas que resaltaban en esos años, los gimnasios? Porque todos representaban a un gimnasio. Uy, caray. El Team Leos, que tú has Claro, pertenecido, claro. que ahí también Elmer Ceras pertenecía Claro. al Team Elmar Leos. también me entrenó, claro que sí, cuando estaba en el Planet, Planet. que fue después del Luis Jin. Ujú. Eso es cuando todavía también estaba casi terminando el colegio, por ahí, quinto de secundaria. Entonces, habían pues, como dices, sus grupitos, su gente que iba a las competencias. No recuerdo los nombres de los teams exactamente, pero sí el Bison creo que sí sonaba, el Paisa Multi, tenía, Multi. el Champions también, ¿no? El Champions ha tenido sus campeones, el mismo Miguel Pacheco ha sido campeón regional. Antes los campeonatos eran regionales, venían de la Merced, venían de algunas zonas más cercanas. Lima no venía mucho. Después Y empezó a sí, darse. Ajá. y cuando comenzaron a venir, como dice, la diferencia era abismal, ¿no? Claro, Los la valla era competidores del más lugar. alta, pues. Sí. Eran mamados. No sé si recuerdas también, ahí como un pequeño paréntesis, venía un competidor llamado Tawa. Ah, sí, De justo te iba a Pucallpa. comentar del chino Tawa de Pucallpa, porque yo recuerdo que la batalla era Luchito, Douglas y Tawa. Los tres. Y Tawa llegaba muy bien. El Tawa era un chinito de Pucallpa, ¿no? De Pucallpa. Que ya tenía sus añitos, pero ¿pa' qué? Llegaba paradazo. Por Era extrema la diferencia. O sea, tú mirabas que el campeonato, lo que más resaltaba era el título absoluto y estaban ellos. Porque ¿Sí? cada uno era diferentes categorías. Exacto, pero llegaban a pelear a la final, ¿no? Y eran tremendos, eran monstruosos para la época. Para la época. Para la Acorde al contexto, obviamente, porque también recordemos de que no había acceso a tanta farmacología, suplementación, ¿no? Y la información sobre Exacto. cómo combinar la farmacología. En No esos años se han para- cometido muchos errores, Han pero experimentado con su cuerpo. También, Pero también. hoy en día esas experiencias suman bastante para los nuevos atletas, pues. Exacto. Porque si ellos no hubiesen experimentado, pues hoy en día cómo sería, ¿no? Pero, Exacto. pero yo resalto algo de la época dorada, del inicio del fisicoculturismo, que la gente se ponía más maceta con menos Exacto. cosas. Era más simple, pero Sí. se podía. Se podía. Sí. Y todos estaban a la par. Entonces, ha sido hermosa esa época. Y el tema de los gimnasios también han resaltado con su team, con sus competidores. ¿Ustedes recuerdan, tú, Helencita, ahora que estás trabajando ahí, te veo bastante en el fitness center? Ajá. ¿Sabías cómo se llamaba antes de ser fitness, Richie? Por ahí creo que estaba en Cajamarca, ¿no? Por el mercado, ¿no? Su primer Su gimnasio, primer Cajamarca local, y ¿no? Ancash. ¿Cómo se llamaba, Juancito? Geyser. Ah, Gimnasio Gimnasio Geyser. Sauna, Geyser. gimnasio ya era. Y mira, de ahí dan el salto, ¿no? Ya con su segunda sede de Ayacucho y Fitness Center cambió. Y ahora, ¿no? Un gimnasio bien reconocido, grande, cadena de cada día gimnasios, tiene más locales, ¿no? muy buena, ¿no? A nivel de infraestructura. Uno de los gimnasios que ha trascendido en el tiempo y sobre todo que se ha adaptado y ha mejorado. Exacto. Sí. Hemos visto que varios todavía se han quedado por ahí, ¿no, Richie? Sí, algunos han desaparecido, otros, como dices, han crecido, porque hoy en día, si comparamos pues versus los 20 años atrás, la oferta de gimnasios es muy grande. Hay muchos empresarios Yo nuevos. recuerdo que en esos tiempos un gimnasio era bien caro. Así que, o sea, no era como Ah, que también. costaba 20 soles, 50 soles. Yo no recuerdo el Eso costo de era las mensualidades carito. porque he sido privilegiado en ese aspecto. No pagaba, pero no. Nunca he pagado una mensualidad. Ricardo, ¿tú has pagado o no? No, sí, también he pagado. Cuando no pagaba era porque trabajaba en el gimnasio, ya, o por ahí cuando fui compitiendo me dieron pues invitaciones a entrenar gratis también, pero
En los principios, claro, que pagaba, pero no recuerdo el monto, pero era distinto a lo que hoy se ofrece, porque la oferta de hoy en día es más cómoda. Hay más opciones, uno puede tener pues un presupuesto para cada opción. Exacto. Ha cambiado enormemente el tema de los gimnasios. Y para cerrar este segmento, chicos, vamos a nombrar a los 5 gimnasios más fierreros aquí en Huancayo que ustedes recuerden. Uno, contando con el tema de la actualidad, que has visitado aquí en Huancayo, Richie, recordando los gimnasios. Bueno, tengo que comentar el gimnasio Luis Gym, porque obviamente empecé ahí, Leos también. Así que han sido Leos. gimnasios fierreros, a mi parecer. El Nandos también lo he visto que ha sido un gimnasio bien fierrero. Obviamente también el mencionamos el Multigym, el Champions, aunque no tuve oportunidad de entrenar ahí, pero sé pues obviamente que son gimnasios de trayectoria. Exacto. Y más o menos, si hablamos de ahora en el contexto, otro más que pueda mantenerse, ahorita podríamos decir el gimnasio Fitness Center también, ¿ah? Fitness Center ha mejorado y sí, Porque tiene- todavía mantiene atletas, ¿no? Entonces, queda todavía, ¿no? Para ti, Helencita, los 5 gimnasios más fierreros. Puedes utilizar los de antaño o los nuevos, ¿no? A ver, ¿cuáles? El Healthy, ya bueno, yo me inicié ahí, ¿no? Con más tiempo. Ya. Me encantaba el ambiente, sus grupales, cuando estaba en Ancash, ¿sí? Ya. Otro, cuando se pasó, pues, a Yali, pero luego cambió de nombre al Time. Time Gym, ya. Ajá, al Time Gym. Creo que hasta ahora sigue, o creo que ya cambió de Ya nombre. cambió de nombre también. Ajá. Audaces creo que se llama. Audaces Gym, ajá. Ya. A ver, luego, no llego a 5, ¿ah? Y bueno, ahora que estoy en el fitness center, pues me quedo en 3 gimnasios. Te quedas con ellos. Son Ah, tres gimnasios. mira, a mí sí me entró una nostalgia, ¿eh? Porque yo he visitado varios gimnasios. ¿Cómo era? Antiguamente nosotros entrenábamos con un grupo de amigos en el gimnasio que yo comencé y un fin de semana teníamos que visitar otro gimnasio para ver a la gente cuando ya se acercaba una Ah, competencia. ya. No sé si recuerdas eso, Sí, Rich. sí. Iban, hay veces también para fastidiar. O sea, ¿de qué forma, no? Te sacaban y ya lo bajoneabas al que se iba a Ibas competir. a intimidarlo psicológicamente. ¿No? Estrategia de Arnold. Claro, Arnold era un trome, ¿no? En ese aspecto. Y mira, yo podría mencionar 5 gimnasios de antaño. Uno, el gimnasio de Campeones, donde yo me inicié. Gimnasio emblemático. Me gustaba más de Campeones que Champions Gym, ¿ya? De Campeones. Segundo gimnasio emblemático, sí. Multigym. Tercero, el gimnasio de Jenica Parachín. El Mr. Gym. Ah, ¿ese dónde estaba? De la comisaría del Tambo, una cuadra para arriba. Ah, En mira. un sótano. Creo que una vez me fui a inscribir a un campeonato ahí, ¿ah? Claro. Ya. Organizaba. Sí, hace recordar. César Cárdenas era Ya. en esos años el encargado. Sí, he competido ahí también. Claro. De ahí, el Leos. Leos fue emblemático. Yo lo También, conocí sí. en Carmel del Solar. Cambió de local. Ahí estaba primero, de ahí se pasó a su casa. Mira, Richie, ¿no Mira, sabías yo no eso? conocía eso. En Carmel del Solar, casi para llegar ya al Parque Grau, Ya. justo hay un edificio que hasta ahorita, no es edificio, es una casa de 3, 4 pisos, pero es bien característica. Ahora hay una clínica odontológica, creo. Ahí comenzó Oye, mira, en un segundo piso. No Van a- sabía, van a no ver. sabía. Eso que no Ahí es fue. donde yo lo miraba a Elmer Ceras trabajar. Elmer Ceras también grande, buen Claro. volumen. Se olvidan del gimnasio de Manuel Palacios, que también sacó su gimnasio Palacios. Claro. Palachín. Hasta ahorita está vigente, Hasta pues. ahora. También es Está vigente. fierrero, pues. Y es fierrero ese gimnasio. Sí, es fierrero. Claro. Manuelito ahí ya se ha ido modernizando también, pero sí, comenzó bien fierrero. Sí, aparte Manuelito también fue competidor, pues, ¿no? Sí, y un gimnasio también que podría considerar de la época y que siempre quería ir, pero era el gimnasio como que más ficho en su momento, era el Estética Gym, no sé si recuerdan. Claro. Al costadito. Claro. No tuve oportunidad de entrenar, pero sí visité algunas oportunidades. Entonces sí lo conocí también. En su momento era el gimnasio más top. Yo lo escuché por sus grupales. Tenía buenos grupales. ¿A quién menos quería ir a bailar ahí? Es cierto. Todo el mundo de las clases grupales también hizo que los gimnasios captaran otros públicos, pues, porque cuando hablamos de mujeres, Claro, más mujeres.
sí, o sea, en los gimnasios fierrerazos no iban tantas mujeres, pues eran más los chicos que querían entrenar pesas. Claro. Pero cuando nacen esas clases grupales donde las chicas empiezan a incursionar, porque no es como ahora. Ahora tú ves chicas que están compitiendo, chicas que entrenan pesas, pero antes no les gustaba, pues, era tabú o no sé, ¿no? Exacto. Era para machos y no para muchos. Exacto. Así que chicos, mira, qué bonito hemos desentrañado la historia de los gimnasios que muchos no conocíamos. Y yo sé que nos estamos pasando ahí algunos, ¿ah? Sí, 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 Pues debe estamos- faltar. La memoria es frágil también. Tal vez esto va a ser para una segunda edición, ¿ya, chicos? Así que esto es todo de los gimnasios de antaño. Así que cuídense. Cuídense.